Miren, habíamos dicho que cuando nosotros tenemos un dolor o vamos a internet para que nos explique qué pudiéramos tener, o llamamos a un amigo que es médico o que es enfermera, o llamamos a una amiga de enfermera, o llamamos a un doctor, o hacemos una cita para que el médico nos diagnostique y nos recete y nos resuelva, nos ayude a resolver nuestra enfermedad. Hemos dicho que si la enfermedad es espiritual, el libro que tú debes consultar está aquí y se llama la Santa Biblia, las palabras de Dios, que está traducida en el idioma que tú y yo hablamos. ¿Ok? Hay diferentes versiones, pero las versiones lo que hacen es una forma de dirigirse a un público en concreto y en específico en una generación determinada. Ahora, considerando eso que hemos dicho y que grabamos en el video anterior, retomamos cuál es la importancia de la Biblia en la sociedad del siglo XXI. Lo hemos enumerado en 8 elementos. El primero es, ¿por qué es importante o dónde radica la importancia de la Biblia en la sociedad del siglo XXI? La respuesta es obvia, ¿verdad? Es importante porque la Biblia es la palabra de Dios. No decimos contiene la palabra de Dios porque eso algunos teólogos lo han tergiversado. Cuando nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios, es que Dios inspiró a esos hombres de tal manera que lo que ellos escribieron era lo que Dios quería que fuese escrito. Y cuando Dios permitió que ellos escribieran con su propio vocabulario, con su propia mente, su forma propia de hablar, es porque Dios no les dictó a ellos como una tabla rasa lo que ellos iban a decir. Dios permitió que el hombre santo que estaba escribiendo pudiera escribir de acuerdo a su propio estilo y al pueblo o a las personas a las cuales se dirigía. Pero en síntesis, la Biblia es palabra de Dios. Es importante también porque la Biblia expone el mensaje de salvación, el punto 2, para la humanidad de parte del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dijimos que el centro y el propósito de la Biblia, en definitiva, es mostrar el plan de redención para la humanidad a través de la obra, muerte, resurrección y ascensión de Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo vino a resolver el problema que se nos causó cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Adquirimos una naturaleza pecaminosa que nos lleva a la muerte. Si creemos en Jesús, Jesucristo es el puente que nos comunica nuevamente con Dios y nos garantiza salvar o saltar ese escollo de la muerte física y darnos una vida eterna por los siglos de los siglos, juntamente con Dios y con su Hijo Jesucristo. Eso es lo que creemos y eso es lo que presenta la Biblia como palabra de Dios. Tercero, la Biblia ha transformado al mundo. No sé si lo entiendes o no, si lo crees o no. Es el libro más publicado, es el libro más vendido. Por eso decíamos long seller. ¿Por qué long seller? Porque a través del tiempo, el libro que más se ha divulgado y vendido es la Sagrada Escritura. Es el libro más leído también. Inclusive, muchas obras, muchos escritores de novelas, a través de los tiempos, William Shakespeare, en más de una de sus obras, hace citas textuales y directas o parafraseadas de la Biblia, hace uso de la Biblia. Y como él, muchos autores más, se han surgido películas, videos, obras de artes, alusivas a la Biblia o a partes de la Biblia. Bueno, también pudiéramos decir que no todo el mundo ha estado de acuerdo con la Biblia. Hay personas que se oponen a la Biblia, hay personas que han buscado eliminar la Biblia, burlarse
y matar, de ser necesario, a aquellas personas que predican o que tratan de compartir la palabra de Dios. El punto 4, ponemos: existen personas que respaldan a las escrituras aún a riesgo de su vida. Hay infinidad de personas que han sufrido tortura, han sufrido burla y hasta la muerte por exponer el contenido bíblico, regalar o vender una Biblia. Casos de, sobre todo, los países socialistas o comunistas, donde se han insertado, se han bloqueado. Cuando ellos llegaron, si habían iglesias cristianas, las cerraron, quemaron las instalaciones y, por supuesto, quemaron todo texto. Y sobre todo, la Biblia como palabra de Dios. Prohibieron la lectura de la Biblia. Prohibieron la tenencia de la Biblia. Sin embargo, la Biblia está traducida al idioma china. Está divulgándose en ese país. En ruso, en Cuba, países socialistas, Venezuela, Nicaragua. Hay Biblia. Y hasta ahora hay la libertad de predicar el Evangelio. Gracias a Dios, y que eso se mantenga. Pero muchas personas tuvieron que morir por la predicación de la palabra. En el caso de los apóstoles, cuenta la tradición que todos murieron. Pero murieron crucificados, apedreados, por sostener los principios que la Biblia señala. Sin embargo, han querido exterminarla, pero no lo han logrado. La Biblia sigue en pie. La Biblia sigue en el siglo XXI. Y sigue y permanece resplandeciendo como una espada de doble filo, porque es palabra de Dios. 5. Es el libro con el registro histórico más preciso de la antigüedad. ¿Qué quiere decir eso? Sus afirmaciones han sido verificadas en el tiempo. Muchas personas han venido discutiendo y diciendo que la Biblia es pura fábula, que algunos eventos del Antiguo Testamento jamás existieron, que son mentiras. Por ejemplo, el tema del diluvio universal. Mire, se han conseguido descubrimientos científicos que se muestra que la Biblia fue objeto de un diluvio. Los geólogos, los paleontólogos, los arqueólogos han venido año tras año descubriendo que la Biblia y confirmando que los hechos narrados en las Escrituras, como por ejemplo la existencia de Nabucodonosor, cuando el pueblo de Israel fue deportado, fue invadido por la gente de Mesopotamia y fueron esparcidos por allí, por todo alrededor. Bueno, la Biblia muestra, ahora ha comprobado que esos son hechos históricos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. 6. La Biblia contiene el mensaje de libertad. Nosotros ponemos aletheia porque es la palabra para la verdad, y la verdad os hará libre. Por supuesto, contiene el mensaje de libertad que transforma vida. El mensaje de Jesucristo es el mensaje transformador. Es un mensaje también inspirador. Tengo problemas, tengo miedo, tengo temor. La Biblia te dice: encomienda a Dios tu camino, confía en Él y Dios lo va a hacer. 7. Contiene un mensaje de libertad que transforma vida. Lo repetí. 8. Contiene un mensaje de libertad que transforma vida. ¿Por qué? Porque es el punto central. Un mensaje transformador que da libertad, un mensaje de libertad que transforma vida. Ahora, ante eso nos hacemos la pregunta final. ¿Y ahora qué podemos hacer nosotros? Tenemos una serie, unas 5 recomendaciones que queremos dejar contigo antes de culminar. Y con esto culminamos. 1. Adquiere o busca una Biblia en físico o en digital. Ya dijimos que hay múltiples formatos. Trata de obtener una Biblia en físico, repito, en papel. Si no tienes
la posibilidad de adquirirla o obtenerla en papel, trata de obtenerla de manera digital. Si tú nos escribes abajo en los comentarios, nosotros te podemos dar algunos links para que bajes la Biblia. Bien sea para que la incorpores a tu teléfono por un app, o que la bajes, o te la enviamos nosotros directamente en formato digital, en PDF. Segundo, comienza tu lectura pidiendo la ayuda y orientación divina. Es sabio que antes de comenzar a leer las Escrituras, tú hagas un diálogo con Dios, hables con Dios, ores a Él y le digas: Señor Jesús, quiero leer, quiero saber de ti. Pido que tu Espíritu Santo me ilumine mi cerebro, mi entendimiento, para que yo pueda comprender lo que tú tienes para mí en el día de hoy. Tercero, estas son recomendaciones que tú las tomas a tu conveniencia. No tienes que comenzar con el principio. Sabes que el primer libro es el libro de Génesis. Hay personas que han comenzado a leer la Biblia por Génesis, Éxodo, pero cuando llegan a Levítico, Deuteronomio y Número, me han dicho: cónchale, José Ramón, mire pastor, esos libros son muy difíciles, muy rudos, muy duros, porque son de leyes alusivas al pueblo de Israel. Yo siempre les he dicho: obvia esos libros por el momento y busca libros que te puedan ayudar. Puede ser un libro de los Salmos, libro de los Proverbios, la historia del libro de Ruth, el libro de Job, o del Nuevo Testamento. Comienza con los Evangelios. Ojo, no estoy marcando un patrón, pero estoy diciendo que tú debes comenzar con un tema que te interese. Yo siempre recomiendo comenzar con los Evangelios, y yo mismo en mi lectura comencé con el Evangelio, después me vine al Antiguo Testamento, pero ya con más calma y con un poquito más de tiempo en las cosas del Señor. Cuarto, trata de entender el contenido de cada versículo. Estás leyendo el libro el libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo sé de memoria. Bueno, entonces hazte las preguntas. ¿Qué quiere decir eso que Dios en el principio creó los cielos y la tierra? Que Él es antes del principio. Perdón, que estaba en el principio. Él antes del principio. Él es quien crea. Y no solamente crea una parte, sino que crea el todo. A partir de allí sigue la narrativa de cómo fue el proceso de creación. Por eso algunos autores piensan que el versículo 1 es un título, y después lo que siguen es la descripción de ese título. Entonces trata de entender el contexto de cada versículo. Haz preguntas que te ayuden a entender escribiéndolas en una libreta. Por ejemplo, yo puedo comenzar leyendo la historia de Nicodemo, que se montó en un árbol para ver a Jesús. Pero ¿por qué Nicodemo se monta en un árbol? Ese es el contexto. ¿Por qué en un árbol? Y porque no está de frente y lo espera y habla, lo intercepta y habla con él. Y Jesús tuvo que decirle: chico, bájate de ese árbol para que podamos conversar. Eso tiene una explicación, pero lee, por eso busca el contexto. ¿El contexto dónde se consigue? En los versículos anteriores y en los versículos posteriores. Eso es el contexto interno de las Escrituras. También te puedes apoyar en otras interpretaciones o explicaciones, las cuales tienen los libros de comentarios bíblicos de los versículos que estamos leyendo. Bueno, trata de entender el contexto de cada versículo, haz preguntas del versículo que te ayuden a entender y escribe todo eso en una libreta. Agarra un cuaderno, una libreta y pon allí mi estudio bíblico. Y ve escribiendo tus impresiones, tu aprendizaje y por supuesto tus inquietudes. Pregúntate, por último, ¿qué puedo yo aprender de esta lectura? ¿Cómo se aplica a mí en el día de hoy lo que yo leí? En resumen, ¿qué podemos hacer? Hemos dicho que te proponemos que adquieras, consigues o ubiques una Biblia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Segundo, que comiences la lectura orando y pidiendo a Dios la iluminación del Espíritu Santo. Tercero, no tienes que comenzar
por el libro de Génesis. Trata de comenzar por lo que más te interesa o donde tú sientes que tienes necesidad. Si no sabes por dónde comenzar, busca la ayuda de una persona conocida, familiar, amigo, o ve a una iglesia cristiana y pídele a las autoridades, a los maestros o al pastor o pastora que por favor te orienten por dónde comenzar. Yo voy en otro video les voy a decir, vamos a ver un tiempo, vamos a dedicar un tiempo, otros vivenciales y otras experiencias de aprendizaje, donde te vamos a compartir cómo estudiar las escrituras. Eso viene. Tercero, no interpretes de manera aislada el texto, sino que trata de ver por qué se dice, en qué contexto se dijo, contexto cultural. Hay cosas que son dichas para los judíos en el tiempo que estaban allá y que no se pueden aplicar directamente a nosotros en el día de hoy. Tengo muchos ejemplos de eso, voy a ponerlo rapidito. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice que la mujer no se debe poner las cosas del hombre. Y hay iglesias en el día de hoy, en el pasado, que decían que la mujer no podía usar pantalón. Cuando yo fui pastor a los 21 años, llegué a una iglesia en Maiquetía, en La Guaira, en Catialamar, mi pueblo de origen. Recuerdo que la junta directiva me dijo, hermano, pastor, gracias a Dios que llegó, porque aquí las mujeres no se pueden montar en el púlpito con pantalón. Y yo les dije, ¿ustedes creen que eso es bíblico? La Biblia dice que la mujer no puede usar el pantalón. Sí, hermano, porque el pantalón es la ropa que se pone el hombre. Y yo le dije, ¿ustedes saben qué ropa usaban el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Ellos usaban pantalón. No usaban pantalón. ¿Qué usaban? Bueno, unas batas. ¿Y cómo se diferenciaba el hombre de una mujer? Y en el Nuevo Testamento, ¿cómo se diferenciaba el hombre de una mujer? Se diferenciaban por el tipo de tela, por el tipo de colores, por el tipo de bordado, por la forma en que se usaba esa bata. Entonces yo le dije, entonces el versículo del Antiguo Testamento no me está hablando directamente del pantalón. Me está diciendo es que hay factores culturales o biológicos, que determinan el tipo de tela que el hombre o la mujer se van a poner. En el Antiguo y el Nuevo Testamento la ropa del hombre era más gruesa porque se dedicaba a labores más fuertes y el de la mujer era más fino. Y el decorado era contexto al sexo femenino o al sexo masculino. Entonces yo le dije, ese pasaje obviamente no está hablando de que la mujer no puede usar pantalón. Lo que está hablando es, en todo caso, traducido al día de hoy, que el pantalón que la mujer usa debe ser de acuerdo a que ella es mujer, una tela más liviana, una tela más suave, y que no debe ser tan ajustado que muestre o que esté tan apretado que lo que haga es mostrar partes que no debe mostrar, o parte de la figura humana, física de la mujer, que no deberían estar allí presentándose ante un público. Pero lo mismo aplica para el hombre. Igualito, idénticamente aplica para el hombre. Entonces con eso le estoy diciendo, hay que saber interpretar el contexto en que se dijeron algunos principios y algunos mandamientos. ¿Ok? Entonces, por último, pregúntate, ¿cómo se aplica este mensaje para mí? ¿Qué aprendí de lo que leí hoy? Lo escribes en un cuaderno, ponlo en manos de Dios y dale gracias a Dios por lo que has aprendido. Miren, no le quito más su tiempo. Que Dios le bendiga. Esperamos haber sido de ayuda y de apoyo y de orientación espiritual. Estamos en el mes de la Biblia y queríamos compartir con ustedes lo que Dios nos ha dado en el contexto de las Sagradas Escrituras. Que Dios les bendiga. Hasta una próxima.